Imagina perder tu propia voz, tu voluntad, tu esencia. ¿Qué harías si el paraíso prometido se convirtiera en tu peor pesadilla? Esta noche nos adentramos en el abismo de la manipulación, donde la fe se retuerce y la devoción se transforma en cadenas invisibles. Exploraremos testimonios escalofriantes de quienes lograron escapar de las garras de sectas y cultos, revelando la oscuridad que se esconde tras promesas de iluminación. Si alguna vez sentiste esa extraña atracción o conoces a alguien que la vivió, cuéntanos tu perspectiva en los comentarios. Y si este tipo de relatos te mantiene despierto, considera suscribirte para no perderte ninguna de nuestras noches de terror. Prepárense, porque la primera historia comienza ahora. Esta historia nos la envió Sofía, una joven estudiante universitaria que, buscando un sentido de comunidad en una nueva ciudad, se encontró inmersa en una situación que jamás imaginó. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, puedes enviármela. Me encanta leer sus experiencias. Ahora, permítanme narrar lo que le ocurrió a Sofía. Mi nombre es Sofía y lo que voy a contarles sucedió hace unos años, cuando me mudé a otra ciudad para estudiar. Era mi primera vez lejos de casa, y aunque estaba emocionada por la independencia, también me sentía increíblemente sola. La universidad era enorme y me costaba conectar con la gente más allá de las clases. Me pasaba las tardes en la biblioteca o en mi pequeño apartamento, anhelando un grupo al que pertenecer. Un día, mientras hojeaba el tablón de anuncios del campus, vi un cartel que llamó mi atención. Era sencillo, impreso en un papel crema con una tipografía elegante, y decía: La Cofradía del Amanecer Pacífico, encuentra tu propósito, encuentra tu familia. Reunión informativa el sábado en el centro comunitario de Valle Escondido. Abajo había un pequeño mapa y un número de teléfono. Valle Escondido era un pueblo pequeño y pintoresco a las afueras de la ciudad, conocido por sus paisajes y su tranquilidad. Había ido un par de veces de excursión y me parecía un lugar encantador. La idea de una cofradía sonaba un poco mística, pero la promesa de encontrar un propósito y una familia me atraía enormemente. No tenía nada que perder, así que arranqué una de las pestañas con el número y decidí llamar. Una voz suave y cálida me atendió. Era una mujer. Se presentó como Elara. Me habló con una serenidad que de inmediato me transmitió paz. Me explicó que eran una comunidad dedicada al crecimiento personal y la conexión con la naturaleza, y que su objetivo era crear un espacio de apoyo mutuo para todos los que buscaran una vida más plena y consciente. Me pareció justo lo que necesitaba. El sábado fui a Valle Escondido. El centro comunitario no era lo que esperaba. En lugar de un edificio moderno, era una casa antigua de piedra, restaurada con gusto, rodeada de un jardín impecable y un pequeño huerto. Había otras personas llegando, la mayoría jóvenes, aunque también vi algunos rostros más maduros. Todos tenían una sonrisa amable y una mirada serena. Me sentí bienvenida desde el primer instante. Dentro, la atmósfera era increíblemente acogedora. Velas aromáticas, música instrumental suave, cojines en el suelo y el olor a té de hierbas llenaban la sala principal. Elara, la mujer con la que había hablado, me recibió con un abrazo cálido, como si nos conociéramos de toda la vida. Su largo y canoso cabello estaba recogido en una trenza y sus ojos, de un azul intenso, transmitían una calma profunda. Nos sentamos en círculo. Había unas 20 personas. Elara nos presentó a El Guía, un hombre de mediana edad, con una barba cuidada y una mirada penetrante, pero, a la vez, tranquilizadora. Llevaba una túnica de lino color crema, al igual que Elara y algunos otros que parecían ser miembros más antiguos. El guía habló de la vida moderna, de la soledad, del materialismo que nos alejaba de nuestra verdadera esencia. Habló de la importancia de la comunidad, de la espiritualidad no dogmática, de encontrar la armonía interior y de vivir en sintonía con el planeta. Sus palabras eran poéticas, profundas, y resonaban conmigo en cada punto. Sentía que él entendía mi vacío. Al final de la reunión, nos invitaron a compartir una cena ligera y a una sesión de meditación guiada. Me sentí tan a gusto que me quedé. La meditación fue una experiencia extraña pero relajante. El guía tenía una voz hipnótica y me sentí flotar, liberada de mis preocupaciones.
Me fui de allí con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había encontrado mi lugar, pensé, había encontrado mi familia. Las siguientes semanas mi vida giró en torno a la cofradía. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Empezaron siendo una vez a la semana, luego 2, y pronto sentía que pasaba más tiempo en Valle Escondido que en la universidad. El guía y el ara hablaban de trabajo, de autoconocimiento, de despertar el espíritu y de la armonía universal. Nos animaban a desprendernos de las ataduras del mundo exterior, el ego, las posesiones materiales, incluso las opiniones de los que no entendían nuestro camino. Poco a poco, empezaron a pedirnos que dejáramos nuestros teléfonos móviles en una cesta a la entrada de las reuniones para estar plenamente presentes. Al principio no me pareció mal. Luego empezaron a desaconsejar el contacto frecuente con familiares y amigos que no fueran parte de la cofradía. Ellos no comprenden tu evolución, Sofía. Sus dudas solo te frenarán, me dijo el ara con su voz suave, mientras me acariciaba el brazo. Empecé a llamar menos a mis padres, a ver menos a mis pocos amigos de la universidad. Me sentía culpable, pero la promesa de crecimiento y la calidez que encontraba en la cofradía eran muy adictivas. Mis notas en la universidad empezaron a resentirse. La cofradía me exigía cada vez más tiempo. Había jornadas de purificación, retiros de introspección, en cabañas aisladas y círculos de conexión espiritual que duraban horas. Dejamos de llamarle el guía y empezamos a referirnos a él simplemente como guía con mayúscula, como un título casi divino. Su palabra era ley. Fue durante uno de esos retiros cuando las cosas empezaron a tornarse realmente inquietantes. Estábamos en una cabaña de madera en medio de un bosque denso, a varios kilómetros de Valle Escondido. No había señal de teléfono, ni televisión, ni internet. Estábamos completamente aislados. Nos vestíamos todos con túnicas de lino, igual que Guía y el ara, pero de un color más oscuro, un gris ceniza. Nos levantábamos al amanecer para meditar y pasábamos el día en silencio, trabajando en el huerto o escuchando los discursos de Guía. Una noche, durante una ceremonia nocturna alrededor de una hoguera, Guía empezó a hablar de los antiguos. Mencionó que nuestra cofradía no era nueva, sino la resurrección de una sabiduría milenaria, guardada por seres que habitaban en el umbral. Habló de sacrificios, no de sangre, sino de ego y voluntad, para abrir las puertas y permitir que la energía de los antiguos fluyera a través de nosotros. Su voz se volvió más grave y sus ojos brillaron con una intensidad que nunca le había visto. El ara y los otros miembros antiguos lo miraban con una devoción casi febril. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en mi saco de dormir, en la sala comunitaria de la cabaña, escuchando los susurros del viento y el crujido de la madera. La imagen de los ojos de Guía y la palabra sacrificios no dejaban de resonar en mi cabeza. Me sentí incómoda, una pequeña punzada de miedo en el estómago. Al día siguiente, nos dividieron en grupos para una actividad de purificación. Mi grupo fue enviado a un claro en el bosque. Nos pidieron que nos desprendiéramos de cualquier objeto que nos atara al mundo de la ilusión. Primero fueron las joyas, luego pequeños recuerdos personales. Cuando me pidieron mi diario, el que había llevado conmigo desde la adolescencia, me resistí. Era mi refugio, mi voz interior. El ara se acercó con una sonrisa dulce pero firme. Querida Sofía, ¿a qué le tienes miedo? ¿A la verdadera libertad? Tu diario es solo un peso, un ancla al viejo tú. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Sentí una presión silenciosa, una expectativa de todos. Con lágrimas en los ojos entregué mi diario y lo vi arder en una pequeña hoguera con los demás objetos. Una parte de mí se sintió vacía y rota, no liberada. Después de eso, el aislamiento se intensificó. Nuestros días estaban completamente programados. Ya no había tiempo para la reflexión personal, solo para las actividades de la cofradía. Las comidas eran cada vez más frugales y notaba que perdía peso. Mi mente se sentía nebulosa, como si estuviera siempre en un estado de duermevela. Las charlas de Guía se volvieron más crípticas, más exigentes. Hablaba de la gran cosecha, de elegidos y de purificar el campo. Una tarde me sentía mareada y me retiré un momento al baño. Fue allí, escondida tras una cortina, donde escuché fragmentos de una conversación entre el ara y otro de los antiguos, un hombre llamado Darío. Hablaban en voz baja, pero sus palabras eran escalofriantes. ¿La nueva remesa está lista para la cosecha?, preguntó Darío. Casi. Sofía aún muestra algo de resistencia, pero su mente está casi quebrada. Será perfecta para el ritual del umbral, respondió el ara con una risa seca que no sonaba nada pacífica. Mis piernas se aflojaron. Ritual del umbral, cosecha. ¿De qué hablaban?
Mis pensamientos empezaron a conectar cabos sueltos, los antiguos, los sacrificios de voluntad, los objetos personales quemados, el aislamiento, la dieta, la niebla mental. No eran metáforas, estaba en peligro, estaba en una secta. El pánico me invadió, tenía que salir de allí. ¿Pero cómo? No tenía teléfono, no sabía dónde estaba exactamente. Estábamos en medio del bosque. Me sentía atrapada, mi mente nublada y débil por la falta de alimento y el constante lavado de cerebro. Esa noche había una ceremonia de iniciación avanzada. Todos los que habíamos llegado en la nueva remesa estábamos llamados a participar. Nos llevaron a un área más profunda del bosque, a un claro donde había un círculo de piedras rúnicas y una gran losa de piedra en el centro. La luna llena iluminaba la escena con una luz espectral. Los miembros antiguos llevaban sus túnicas oscuras y sus rostros estaban pintados con símbolos extraños. Guía, en el centro, irradiaba una energía que me hizo temblar. Nos pidieron que nos pusiéramos en fila frente a la losa. Uno por uno, Guía nos hacía una pregunta y nos ofrecía un pequeño cáliz de madera con un líquido oscuro y espeso. «Sofía», dijo Guía cuando llegó mi turno, su voz resonando en el silencio. «¿Estás lista para trascender el mundo de la ilusión y unirte a los antiguos? ¿Aceptas la gran cosecha?». Me entregó el cáliz. El líquido olía dulzón, pero también amargo. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Recordé las palabras de Lara, ritual del umbral. Miré el cáliz y luego levanté la vista hacia los ojos de Guía. Ya no eran tranquilizadores, eran fríos, calculadores, con un brillo fanático que me heló la sangre. Fue entonces cuando vi, o creí ver, algo en el fondo de sus pupilas, una oscuridad abisal, una falta de humanidad que me hizo comprender la verdadera naturaleza de esa familia. Entendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado si bebía de él. En ese momento de lucidez aterradora, mi instinto de supervivencia se encendió como nunca. No podía beber eso. No sabía qué era, pero intuía que significaría perder todo lo que quedaba de mí. «No», susurré, la palabra apenas audible. Un silencio denso cayó sobre el claro. Los rostros pintados de los otros miembros se giraron hacia mí, sus ojos brillando en la oscuridad. Guía me miró, y por un instante vi una furia fría que me hizo retroceder. «¿Dijiste no, Sofía?». Su voz era suave, pero cargada de una amenaza implícita. «No», grité esta vez, mi voz temblorosa pero firme. El cáliz se resbaló de mis manos y se rompió contra las piedras, el líquido oscuro salpicando la tierra. Todo sucedió muy rápido. Los antiguos se abalanzaron sobre mí. El Lara, que estaba cerca, me agarró del brazo con una fuerza que no creía posible en ella. «Tonta, no sabes lo que has hecho», siseó, pero el pánico me dio una fuerza inesperada. Me solté del agarre de Lara y salí corriendo. No sabía a dónde iba, solo corría a través del bosque, tropezando con raíces y rocas. Escuchaba gritos y pasos detrás de mí. «Vuelve, Sofía, no puedes escapar de los antiguos». Corrí sin mirar atrás, el corazón a punto de estallar. Las ramas me arañaban la cara y los brazos. La luz de la luna apenas penetraba el dosel de los árboles, y el bosque era una masa de sombras amenazantes. Creía escuchar sus voces, susurrándome desde todas partes, riéndose de mi intento. No sé cuánto tiempo corrí. Mis pulmones ardían, mis piernas dolían. Finalmente, exhausta, caí en una zanja cubierta de maleza. Me quedé allí, inmóvil, intentando regular mi respiración, escuchando. Los pasos y las voces parecían alejarse, o tal vez era mi mente jugándome una pasada. Esperé. El frío de la noche me calaba los huesos. Cuando el sol empezó a asomar entre los árboles, revelando los contornos del bosque, me levanté con dificultad. Estaba sucia, llena de arañazos, mi túnica gris desgarrada. Empecé a caminar sin rumbo fijo, rezando por encontrar un camino, una carretera. Horas más tarde, cubierta de rocío y temblando de frío y miedo, divisé a lo lejos una torre de alta tensión. Me aferré a esa imagen como una esperanza. Eventualmente llegué a una carretera secundaria. Caminé por ella hasta que vi un viejo autobús detenido en una parada. Había un conductor fuera, fumando. Me acerqué, temblando, y le conté una historia a medias, que me había perdido en una excursión y me había desorientado. El hombre me miró con algo de suspicacia, pero mi aspecto debió convencerle de que algo malo me había pasado. Me dejó subir al autobús, que iba hacia la ciudad. Llamé a mis padres desde una cabina telefónica en la estación de autobuses. Lloré incontrolablemente. Les conté una versión edulcorada de lo sucedido, que había caído en un grupo extraño y que me había asustado mucho. No quise darles los detalles más oscuros, ni mencionar las palabras
ritual o cosecha. Aún me cuesta hablar de ello. Vinieron a buscarme al día siguiente. Abandoné la universidad y regresé a casa. Me costó meses recuperarme. Tuve pesadillas constantes, ataques de ansiedad y una profunda desconfianza hacia las personas. Cualquier grupo amable, cualquier promesa de comunidad me disparaba el pánico. Nunca supe qué era exactamente lo que me habrían hecho si hubiera bebido de ese cáliz. Tampoco me atreví a denunciarlos. ¿Qué les diría a la policía? Que una cofradía pacífica en un pueblo idílico estaba realizando rituales del umbral y planeando una gran cosecha. Sonaría a locura. Además, la idea de volver a Valle Escondido, de acercarme a esa cabaña, me aterraba. Hoy, años después, sigo viviendo con las secuelas de aquella experiencia. Soy más solitaria, más precavida. A veces, en el silencio de la noche, creo escuchar el susurro de Guía o la risa seca de Elara, y cuando veo a grupos de personas con miradas demasiado serenas, con sonrisas que no llegan a sus ojos, un escalofrío me recorre la espalda. No sé si la cofradía del Amanecer Pacífico sigue allí, en Valle Escondido, buscando nuevas cosechas. Pero lo que sí sé es que nunca, jamás, me uniré a otra familia que prometa encontrarte tu propósito. A veces, es mejor estar solo que perderse a uno mismo en la oscuridad de otro. Hashtag. Y así concluye la impactante historia de Sofía. No es fácil imaginar el terror de darse cuenta de que uno ha caído en una trampa tan sutil y a la vez tan peligrosa. Es un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que a veces la búsqueda de pertenencia puede tener un precio incalculable. Si esta historia te ha resonado, o si tú también has tenido una experiencia con un grupo inusual o una secta, me encantaría leer tus comentarios y lo que piensas sobre este relato. Esta historia me la envió una seguidora que prefiere mantenerse en el anonimato. Lo que le ocurrió hace unos años la marcó profundamente y hoy, con la valentía de compartirlo, nos permite asomarnos a una experiencia que nos hará pensar 2 veces antes de buscar la paz en lugares desconocidos. Si te gusta este tipo de relatos que te erizan la piel, no olvides suscribirte al canal. Ahora déjame contarte lo que le pasó. Mi nombre es Elena, o al menos así me presentaré aquí. Prefiero mantener mi identidad en el anonimato porque, aunque han pasado años, la sombra de lo que viví aún me persigue. En aquel entonces yo tenía 28 años y me encontraba en un momento de mi vida en el que me sentía completamente perdida. Había terminado una relación larga y mi trabajo me parecía cada vez más vacío. Buscaba algo, cualquier cosa, que me diera sentido, o al menos un poco de paz. Fue navegando por internet que di con el anuncio: Retiro espiritual El Jardín del Alma. Prometían una semana de conexión con la naturaleza, meditación profunda, sanación interna y la oportunidad de encontrar tu verdadero ser en un entorno idílico y pacífico. Las fotos mostraban un lugar hermoso, una casona antigua rodeada de bosques y un lago cristalino. Los testimonios hablaban de transformaciones milagrosas y una profunda sensación de bienestar. Parecía exactamente lo que necesitaba. Decidí ir. No lo pensé mucho, simplemente reservé y me preparé para desconectar del mundo. El lugar estaba bastante apartado, en una zona montañosa que tardé varias horas en alcanzar en autobús y luego en un taxi que me dejó en una senda de tierra. Desde allí tuve que caminar unos 20 minutos hasta que la casona apareció entre la neblina del atardecer. La primera impresión fue justo como en las fotos, rústica pero acogedora. Un par de personas más llegaron al mismo tiempo que yo. Éramos unas 15 en total, de diferentes edades y procedencias, todos buscando algo. Nos recibió un hombre de mediana edad, de barba blanca y ojos serenos, que se hacía llamar Maestro Elías. Su voz era suave y tranquilizadora, su presencia magnética. Desde el primer momento inspiraba confianza, una especie de sabiduría ancestral que parecía emanar de él. Los primeros días fueron exactamente lo que esperaba. Nos levantábamos al amanecer para meditar frente al lago, hacíamos yoga, comíamos alimentos orgánicos deliciosos que cultivaban allí mismo y teníamos largas charlas grupales donde compartíamos nuestras inquietudes y esperanzas. Sentía una conexión instantánea con los demás participantes. Todos estábamos abiertos, vulnerables, buscando respuestas. El maestro Elías siempre estaba presente, escuchando atentamente a cada uno, ofreciendo palabras de aliento y perspectivas que, en ese momento, me parecían profundamente sabias. Empecé a sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mi mente, que solía ser un torbellino de preocupaciones, comenzó a calmarse.
Me sentía parte de algo, una comunidad de almas en busca de la verdad. Las reglas eran sencillas. Nada de teléfonos móviles, los entregamos al llegar. Nada de noticias del exterior, silencio en ciertos momentos del día para la introspección y absoluta confianza en las enseñanzas del maestro. Para mí, eran sacrificios pequeños a cambio de la serenidad que sentía. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empecé a notar pequeñas cosas. Al principio, eran imperceptibles, casi como si mi propia mente estuviera jugándome una pasada. Las sesiones de meditación se hicieron más largas, a veces duraban horas, hasta el punto de que mis piernas se adormecían y mi mente se sentía agotada en lugar de revitalizada. El maestro Elías comenzó a hablar más de energías negativas que debían ser purificadas y de la necesidad de entregarse por completo para alcanzar la verdadera iluminación. Recuerdo una noche en particular. Después de la cena, el maestro nos reunió en una sala grande con una chimenea. El fuego crepitaba suavemente. Nos pidió que nos sentáramos en el suelo, con los ojos cerrados, y que repitiéramos un mantra una y otra vez. Su voz, antes suave, se volvió más rítmica y penetrante. A medida que el mantra se repetía, las luces de la sala se atenuaron y el olor a incienso se hizo más intenso, casi asfixiante. Sentí una extraña sensación de despersonalización, como si mi cuerpo se disociara de mi mente. No sabía si era por la falta de sueño o por la hipnosis sutil de su voz, pero sentía que flotaba. Cuando finalmente abrimos los ojos, no recuerdo cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido horas. Algunos de los participantes lloraban en silencio, otros tenían una expresión de éxtasis en sus rostros. El maestro Elías nos miraba con una sonrisa enigmática. Han experimentado la primera etapa de la purificación, dijo. El camino es largo, pero están en el sendero correcto. A partir de ese momento, la atmósfera del retiro cambió. Las charlas individuales con el maestro Elías se volvieron más frecuentes y más íntimas. A mí me preguntaba sobre mis miedos más profundos, mis inseguridades, mis deseos ocultos. Me hacía sentir que realmente me entendía, que veía a través de mi alma. Pero al mismo tiempo sus palabras comenzaron a socavar mi propia confianza en mis decisiones y en mi pasado. Esas decisiones te llevaron a la infelicidad, decía. Necesitas despojarte de tu viejo yo para renacer. Empecé a ver cómo otros participantes cambiaban drásticamente. Una mujer que había llegado llena de vitalidad ahora tenía los ojos hundidos y una expresión vacía. Un hombre que se quejaba de insomnio ahora parecía estar en un trance constante. Se les veía más delgados, más pálidos, casi como si una parte de su esencia hubiera sido drenada. Cuando les preguntaba cómo se sentían, respondían con frases hechas sobre liberación y verdad, pero sus ojos no reflejaban esa paz. Una de las reglas no escritas, pero muy clara, era no salir de los límites del jardín del alma sin permiso. El maestro nos decía que el mundo exterior estaba lleno de energías tóxicas que podían contaminar nuestra purificación. Un día, durante una caminata por el bosque, me encontré con uno de los jóvenes que trabajaban en el retiro. Era un muchacho callado, de unos 20 años, que rara vez hablaba. Lo vi intentar subirse a uno de los pocos vehículos que había en el lugar, una vieja camioneta pick-up. Antes de que pudiera arrancar, dos de los discípulos más antiguos del maestro, hombres robustos y silenciosos, lo interceptaron. No hubo gritos ni forcejeos violentos, solo una mirada del joven llena de desesperación antes de que lo llevaran de vuelta a la casona. Lo vi desaparecer y no lo volví a ver en los días siguientes. Ese incidente encendió una pequeña chispa de alarma en mi interior. Fue la primera grieta en la fachada de paz y amor que había construido para mí misma. Empecé a observar con más atención. Noté que el maestro Elías tenía un control absoluto sobre todo. La comida que comíamos, cada vez más escasa y sin sabor, las actividades que hacíamos, incluso nuestras conversaciones. Si alguien expresaba una duda, era llevado a una sesión de purificación especial con el maestro y regresaba al día siguiente, más sumiso y con una mirada aún más ausente. Mi sueño se volvió inquieto. Empecé a escuchar ruidos extraños por la noche, susurros que parecían venir de las paredes, pasos sigilosos en los pasillos. Una madrugada me despertó un ruido fuerte. Salí de mi habitación y vi una tenue luz que salía de la sala principal, donde se hacían las meditaciones. La curiosidad, o quizás el miedo, me impulsó a acercarme. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. Lo que vi me heló la sangre. El maestro Elías estaba allí, de pie en el centro de la habitación, pero no estaba solo. A su alrededor, otros 5 o 6 de los discípulos más antiguos estaban arrodillados, con la cabeza gacha, murmurando algo incomprensible.
En el suelo frente al maestro había un círculo dibujado con una sustancia oscura y en el centro lo que parecían ser ramas secas y algunas pequeñas figuras talladas como ídolos. El maestro sostenía un pequeño cuchillo y realizaba movimientos lentos y precisos sobre una de las figuras, como si estuviera sacrificando algo. No había rastros de la paz y la serenidad que mostraba durante el día. Su rostro estaba tenso, sus ojos brillaban con una intensidad febril que me pareció aterradora. Me retiré en silencio, con el corazón latiéndome en las sienes. Volví a mi habitación y me acurruqué bajo las sábanas, temblando. Esa noche no pude dormir. Comprendí que aquello no era un retiro espiritual, era una secta, y yo estaba atrapada en ella. La mañana siguiente fue un tormento. Tenía que fingir normalidad, pero mi mente estaba en pánico. Necesitaba salir de allí. ¿Pero cómo? Estábamos aislados, sin teléfono, y los caminos eran vigilados. Durante el desayuno, el maestro Elías nos miró a todos con su habitual sonrisa. Sus ojos se detuvieron en mí por un segundo más de lo normal. Una mirada que me pareció cargada de un conocimiento oscuro. ¿Alguien ha tenido sueños inquietantes anoche?, preguntó con voz suave. Varios negaron con la cabeza. Algunos parecían estar en otro mundo. Yo, aterrada, me limité a murmurar que no. Sabía que mi tiempo se agotaba. Necesitaba un plan. Me di cuenta de que la camioneta que vi el día anterior era la única forma de transporte para emergencias o para traer víveres. Si lograba llegar a ella, tal vez tendría una oportunidad. Esa tarde, durante el momento de silencio y contemplación, fingí tener un fuerte dolor de cabeza y me retiré a mi habitación. No era algo inusual, así que no levantó sospechas. Una vez dentro, busqué en mi mochila cualquier cosa que pudiera servirme. Encontré una navaja pequeña que siempre llevaba conmigo, un encendedor y algo de dinero que había logrado esconder. Esperé hasta que la noche cayó por completo. Los ruidos habían vuelto, los susurros, los pasos. Escuchaba el mantra que repetían los demás en la sala principal, cada vez más lúgubre. Me armé de valor, abrí la ventana de mi habitación con cuidado. Era una ventana pequeña, pero pude pasar arrastrándome. Caí sobre la hierba húmeda. La oscuridad era casi total. Solo la luna creciente ofrecía una luz tenue. El aire frío de la montaña me golpeó el rostro, despertándome de la especie de letargo en el que había estado. Me arrastré sigilosamente por la parte trasera de la casona, escondiéndome entre los arbustos. Oí voces cerca de la cocina y el tintineo de algo metálico. Debían ser los discípulos más antiguos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Avancé hacia la zona donde había visto la camioneta el día anterior. Estaba allí, justo donde la recordaba. La camioneta estaba vieja, pero las llaves estaban puestas. Un error, una negligencia o tal vez una prueba. No lo sé. Me subí al asiento del conductor, temblando. Encendí el motor. El rugido del viejo motor diésel rompió el silencio de la noche como un trueno. Sabía que eso me delataría. No había tiempo para pensar. Pisé el acelerador. La camioneta avanzó a trompicones por el camino de tierra. Miré por el espejo retrovisor. Las luces de la casona se encendieron. Vi sombras moverse frenéticamente, algunos corriendo hacia donde yo estaba. Eran ellos, estaban viniendo. Conduje como nunca antes. El camino de tierra se sentía como una pista de hielo bajo las ruedas. Sentí el golpe de las ramas contra el vehículo, el motor quejándose, la suspensión chirriando. No me detuve, no miré atrás, solo quería alejarme. Después de lo que pareció una eternidad, la camioneta se detuvo abruptamente. Se había quedado sin gasolina. Estaba en medio de la nada, en una carretera de montaña sinuosa, bajo la luna. No sabía dónde estaba. El miedo me invadió. ¿Y si me seguían? ¿Y si me encontraban? Dejé la camioneta y empecé a caminar por la carretera, tropezando en la oscuridad. El frío era insoportable, pero el miedo me mantenía caliente, me impulsaba. Caminé durante horas, hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo con tonos grises y rosados. Fue entonces cuando vi a lo lejos la silueta de un pueblo, pequeño, pero era un pueblo. Lágrimas de alivio y terror se mezclaron en mi rostro. Logré llegar a la estación de policía más cercana y conté mi historia, o al menos lo que pude contar. Las autoridades me miraron con una mezcla de escepticismo y compasión.
Dijeron que investigarían, pero que esos retiros espirituales a menudo operaban en zonas grises de la ley. No encontraron nada ilegal en la casona, solo un grupo de personas meditando. Yo sabía lo que había visto, lo que había sentido, lo que me habían hecho sentir. Desde aquel día, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Duermo con la luz encendida, los ruidos nocturnos me aterrorizan y confío en muy pocas personas. A veces en mis sueños veo el rostro del maestro Elías, con esa sonrisa enigmática y esos ojos que parecen ver directamente en mi alma. A veces escucho el mantra, los susurros. Sé que escapé físicamente, pero una parte de mí se quedó en ese jardín del alma, y no sé si alguna vez la recuperaré por completo. Esta historia nos deja con un escalofrío en la espalda y la pregunta de hasta dónde puede llegar la manipulación. Esta historia nos la envió Elías, un seguidor del canal apasionado por la fotografía y la exploración urbana. Si tú también tienes una experiencia inexplicable que te gustaría compartir con la comunidad, puedes enviármela. Siempre leo cada historia que me mandan. Lo que le sucedió a Elías en aquel pueblo abandonado es uno de esos relatos que te dejan pensando si realmente estamos solos en este mundo, o si hay fuerzas mucho más antiguas y extrañas que esperan en los lugares olvidados. Acomódate y prepárate, porque esta es su historia. Mi nombre es Elías, y antes de todo esto, mi vida era bastante ordinaria. Era un fotógrafo aficionado, un explorador urbano en busca de lo olvidado, lo decrépito, la belleza oculta en la decadencia. Siempre me fascinaron los lugares a los que nadie quería ir, fábricas abandonadas, hospitales en ruinas, viejas estaciones de tren carcomidas por el tiempo. Mi cámara era mi compañera, mi lente, la ventana a un mundo que la mayoría prefería ignorar. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que encontraría en el pueblo de El Silencio. Había oído hablar de El Silencio por primera vez en un foro de internet dedicado a lugares abandonados. La descripción era escueta, casi críptica. Un pueblo que simplemente desapareció, sin explicación, cerca de las viejas rutas del carbón, en una zona de sierra. Los lugareños evitan hablar de él. No había coordenadas exactas, solo vagas indicaciones y una leyenda local sobre la tierra que devora. Mi curiosidad, como siempre, fue mi perdición. Pasé semanas investigando. Antiguos mapas, registros parroquiales olvidados, artículos de periódicos amarillentos de principios del siglo XX. Finalmente, logré trazar una ruta aproximada. El silencio no aparecía en los mapas modernos. Era como si la geografía misma hubiera decidido borrarlo. Decidí que iría un fin de semana, acamparía cerca y dedicaría un par de días a explorarlo. Era el tipo de aventura que siempre había buscado. La carretera se convirtió en un camino de tierra, luego en un sendero cubierto de maleza que mi viejo coche no pudo seguir. Aparqué a un lado y cargué mi mochila, cámara, trípode, linterna, agua, algo de comida y una pequeña carpa. El sol ya empezaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El aire en la sierra era fresco, con un olor a pino y tierra húmeda. Había una paz extraña, casi abrumadora. El silencio, irónicamente, era total. Ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos, nada. Caminé durante casi 2 horas, guiándome por un viejo mapa topográfico y una brújula. La vegetación era densa, pero de vez en cuando, entre los árboles, veía indicios de un sendero antiguo, casi engullido por el bosque. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, me topé con lo que parecía ser un muro de piedra derruido, semioculto por la hiedra. Era el límite del silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había una sensación palpable en el aire, una pesadez que no era solo la de la noche que caía. Los árboles parecían observarme, sus ramas retorcidas como dedos esqueléticos. En la penumbra, las siluetas de las primeras casas del pueblo emergieron, pequeñas, de piedra y madera, con techos caídos y ventanas rotas, bocas oscuras que invitaban a la imaginación. Monté mi carpa a cierta distancia, en una pequeña explanada que prometía una vista decente al amanecer. Preparé una fogata pequeña para ahuyentar el frío y los nervios. Mientras el fuego crepitaba, saqué mi cámara y tomé algunas fotos del crepúsculo sobre las ruinas. Las imágenes, incluso en el pequeño visor, tenían una cualidad espectral. Un frío no relacionado con la temperatura me invadió. Me sentía observado, no por animales, sino por algo más antiguo. A medianoche me despertó un sonido. Al principio pensé que era el viento, pero era un murmullo rítmico, bajo, como un cántico lejano. Me senté, mi corazón latiendo con fuerza. Venía de las profundidades del pueblo. Era demasiado tarde para investigar, y la lógica me decía que probablemente era mi imaginación, o quizá algún animal.
pero la sensación de ser observado se había intensificado. Me aferré a mi navaja de camping y me envolví más en el saco de dormir, intentando convencerme de que estaba a salvo. No dormí mucho el resto de la noche. Al amanecer, con la promesa del sol disipando las sombras, me sentí más valiente. Desmonté mi carpa y la guardé en el coche. Me armé con mi cámara y mi trípode, dispuesto a explorar el misterio. El cántico de la noche se había desvanecido, pero la extraña atmósfera persistía. Caminé por lo que había sido la calle principal. Las casas estaban en un estado ruinoso, pero lo que me llamó la atención fue la ausencia de vandalismo. No había grafitis ni botellas rotas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que sus habitantes se marcharon. Algunas puertas estaban entreabiertas, revelando interiores cubiertos de polvo, muebles carcomidos y objetos olvidados, congelados en el tiempo. Una muñeca de porcelana sin un ojo me miraba desde un alféizar. Un reloj de pared sin manecillas yacía en el suelo. Llegué a lo que parecía ser la plaza central, dominada por una pequeña iglesia de piedra. Su campanario estaba inclinado y las vidrieras estaban rotas. Me acerqué buscando una entrada. Una pesada puerta de madera estaba entreabierta, chirriando ligeramente con la brisa. Al empujarla, el interior oscuro y frío me recibió. El aire dentro de la iglesia era espeso, con un olor a humedad, incienso rancio y algo más, algo difícil de describir, como tierra recién removida y metal viejo. La nave estaba casi intacta, a pesar de los años. Los bancos estaban cubiertos de una capa gruesa de polvo, pero lo que realmente captó mi atención fue el altar. En lugar de una cruz o una estatua de santo, había una piedra negra, lisa y pulida, de forma irregular, de aproximadamente 1 metro de altura. No era granito ni basalto, su superficie parecía absorber la luz. Alrededor de ella, en el suelo de piedra, había símbolos grabados, espirales, ángulos y formas que no reconocía, pero que sentía profundamente inquietantes. Mientras fotografiaba la piedra, un rayo de sol se coló por una de las ventanas rotas, iluminando un rincón. Allí, en un banco lateral, vi algo que me hizo dar un respingo. Una figura sentada. Era un hombre. Parecía viejo, con la espalda encorvada y el pelo blanco recogido en una trenza. Vestía ropas sencillas de lana y lino, que parecían de otra época. Estaba inmóvil, mirando hacia el altar. No se había movido, ni siquiera cuando yo abrí la puerta. Había estado tan absorto en la piedra que no lo había visto. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba encontrar a nadie. Este pueblo se suponía que estaba abandonado. ¿Hola? Mi voz sonó ronca en el silencio de la iglesia. El hombre no se movió. Mi piel se erizó. Me sentí tonto, vulnerable. Era solo un viejo, pero su quietud era antinatural. ¿Necesita ayuda?, pregunté de nuevo, más fuerte esta vez. Lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo, el hombre giró la cabeza. Sus ojos eran lo que más me impactó. No eran los ojos nublados de un anciano. Eran de un azul pálido e intenso, pero a la vez vacíos, como 2 pedazos de cielo muerto. No me miraban a mí, sino a través de mí. «Has llegado», dijo su voz. Era baja, rasposa, pero extrañamente clara, con un acento que no pude identificar. «La tierra te ha llamado». Un sudor frío me recorrió la frente. ¿Cómo sabe que he llegado? ¿Quién es usted? El hombre se puso de pie con una lentitud exasperante. Era más alto de lo que parecía sentado. Soy el guardián de la tierra, de la presencia. Sus ojos nunca parpadearon. Nosotros esperábamos. Ella te ha traído aquí. Mi instinto de supervivencia me gritaba que saliera corriendo de allí, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me mantuvo enraizado. ¿La presencia? ¿Qué es eso? El hombre se acercó lentamente sin hacer ruido. Caminaba como si flotara. Es la que da vida, la que quita, la que une, la que es. Se detuvo a unos metros de mí. No había hostilidad en su rostro, solo una extraña y desapasionada certeza. Has venido a comprender, a unirte. Retrocedí un paso. No, yo solo soy un fotógrafo. Estaba explorando el pueblo. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Todos vienen a explorar. Pocos encuentran el camino de regreso, una vez que la presencia los ha tocado. Se movió hacia la puerta, bloqueando mi salida. Pero no te preocupes, aquí estás a salvo, con nosotros. ¿Nosotros?, pregunté, mi voz apenas un susurro. En ese momento, las sombras de la iglesia parecieron profundizarse.
Miré a mi alrededor. Entre los bancos, en los rincones más oscuros, comenzaron a emerger más figuras. Hombres y mujeres, vestidos con ropas similares a las del guardián. Sus rostros eran todos iguales, tranquilos, vacíos, con esos ojos de un azul tan pálido que parecían no tener vida. Se movían sin el menor sonido, acercándose lentamente, formando un círculo a mi alrededor. Eran al menos una docena. No había agresión en sus movimientos, pero su presencia era abrumadora. Me sentí como un insecto atrapado. Mi mente gritaba: «¡Corre! ¡Sal de aquí!». El guardián extendió una mano huesuda hacia mí. «Te invitamos a conocer la verdad del silencio». Mi cuerpo, sin pensarlo, reaccionó. Empujé al guardián con toda mi fuerza, abriéndome paso por el círculo. No me persiguieron, simplemente observaron con sus ojos vacíos mientras corría hacia la puerta. Salí a la luz del día, que ahora se sentía extrañamente tenue, y eché a correr por la calle principal. Corrí como nunca antes. El miedo me impulsaba, pero mientras corría me di cuenta de algo perturbador. No oía mis propios pasos. Era como si mis pies apenas tocaran el suelo. El aire se sentía espeso y el silencio había vuelto más profundo, más opresivo. Miré hacia atrás. Nadie me seguía. Pero desde las ventanas y puertas de las casas en ruinas, las figuras de El Silencio me observaban. Eran cientos ahora, o al menos así lo sentía mi mente aterrorizada. Sus ojos azules pálidos eran como lunas muertas en cada boca oscura. Mis pulmones ardían. Llegué al límite del pueblo, al muro de piedra derruido. Me abrí paso a través de la densa maleza, intentando encontrar el sendero que me llevaría de vuelta a mi coche. Pero el bosque había cambiado. Los árboles parecían moverse, las sombras danzaban y el sendero que recordaba había desaparecido. Cada árbol, cada roca, parecía idéntica a la anterior. Estaba perdido. La desesperación me invadió. Empecé a gritar, mi voz ahogada por el silencio del bosque. Mis gritos sonaban débiles, absurdos. Seguí caminando, tropezando, sintiendo que el bosque se cerraba a mi alrededor, que sus ramas me arañaban, que las raíces me atrapaban. El sol empezó a descender de nuevo. El miedo más primitivo se apoderó de mí. No podía pasar otra noche aquí, no con ellos observándome, la presencia esperando. Fue entonces cuando oí el cántico de nuevo, más fuerte esta vez. Venía de todas partes. Era un murmullo que se metía en mis oídos, en mi mente. No eran palabras, sino una melodía disonante, una vibración que parecía resonar con algo muy profundo dentro de mí. Mis piernas empezaron a flaquear. Sentía un agotamiento extremo, como si toda mi energía estuviera siendo succionada. Caí al suelo, exhausto. La cámara se me resbaló de las manos. Levanté la vista. A través de los árboles vi las luces. Eran cientos de pequeñas luces parpadeantes, como luciérnagas hipnotizantes, flotando entre los árboles, acercándose lentamente, y detrás de ellas vi las siluetas. Las figuras de ojos azules pálidos no corrían, se movían lentamente en un desfile silencioso, pero inexorable. El cántico crecía, mi visión empezó a nublarse. Sentí un frío glacial extendiéndose desde mis dedos hasta mi pecho. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Justo cuando las primeras figuras iban a alcanzarme, una luz brillante rasgó la oscuridad. Un coche, en la lejanía. ¿Cómo? No había camino por allí, pero la luz era real. Reuní la última pizca de fuerza que me quedaba y grité con todas mis fuerzas. No sé si fue mi grito o si fue la luz, pero las figuras se detuvieron, las luces parpadeantes se desvanecieron, el cántico cesó, el bosque volvió a ser silencioso, pero de una manera diferente, una manera que sentía como una retirada forzada. El coche se acercó, chirriando sobre el sendero de tierra. Era un viejo jeep conducido por un guardabosques. Me vio allí, tirado, tembloroso y cubierto de barro. «Joven, ¿qué hace aquí? Es peligroso andar solo por estos lares de noche». Nunca le conté lo que vi. Le dije que me había perdido, que me había desorientado y caído. Me llevó de vuelta a mi coche, que estaba exactamente donde lo había dejado. Al pasar cerca del supuesto pueblo, no había ninguna luz, ninguna señal de vida, solo la oscura silueta de los árboles. Volví a casa, pero no volví siendo el mismo Elías. Las fotografías del silencio, las pocas que logré conservar, eran extrañas. La piedra negra del altar no aparecía en ninguna. En su lugar había una mancha oscura y borrosa, y en algunas tomas de las casas, en la penumbra de las ventanas, juraría ver los ojos azules pálidos. Desde entonces,
Evito los lugares abandonados. La curiosidad se me ha muerto, reemplazada por un terror frío. A veces, en las noches más silenciosas, cuando la ciudad duerme y mi mente está en calma, vuelvo a escuchar el cántico, un murmullo lejano que se cuela en mis sueños y me hace despertar bañado en sudor. Siento el agotamiento de nuevo, como si algo estuviera intentando arrastrarme de vuelta. Nunca volví a buscar el silencio, y espero, con cada fibra de mi ser, que el silencio no me encuentre a mí. A veces siento que una parte de mí se quedó allí, y una parte de ellos me siguió. El guardián dijo que la tierra me había llamado, y no estoy seguro de si la tierra ya me ha liberado por completo. Y así concluye el inquietante relato que Elías nos compartió. Él dice que, aunque ha intentado olvidarlo, el recuerdo y la sensación de aquellos ojos vacíos nunca lo abandonarán. Si alguna vez te has sentido atraído por un lugar con una historia oscura y misteriosa, cuéntanoslo en los comentarios. Me fascina leer sus experiencias y ver cuántos de ustedes han rozado los límites de lo inexplicable. Y si aún no estás suscrito, te invito a unirte a la comunidad para más historias como esta. Nos vemos en el próximo relato o quizás en la próxima sombra. Descansa bien, o al menos inténtalo.